Buenas, buenas. Hoy estaremos analizando un texto bíblico que se encuentra en Hebreos 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios para nosotros los cristianos es la Biblia. A modo de información, quiero contarte que la Biblia viene del vocablo biblos, que significa libros. Esta cuenta con 66 libros inspirados por Dios, escritos por más de 40 personas, alrededor de 1500 años. Lo increíble es que tienen el mismo mensaje y cuenta la misma historia. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros que narran el origen de la humanidad y su historia antes de que Jesús naciera. El Nuevo Testamento cuenta con 27 libros que nos cuentan sobre el cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento, nos habla sobre el nacimiento de la iglesia y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. Las dos se relacionan entre sí. El apóstol Pablo en este texto bíblico nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la vida diaria a veces uno se encuentra en la calle o hablando con personas que lo conocen y se sienten confrontadas cuando tú empiezas a hablarles sobre la palabra de Dios. Se sienten confrontadas y se sienten, como a veces te dicen, heridas, y se sienten enjuiciadas cuando tú hablas de la palabra de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque Pablo te está diciendo aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. A pesar de ser un libro que se escribió hace miles de años, se ajusta a nuestros tiempos y nos confronta. ¿Por qué? Porque es un libro vivo. E incluso nosotros como cristianos también nos sentimos siempre confrontados con la palabra de Dios. Y a pesar de haberla leído una vez, cuando la lees dos veces, cuando la lees tres veces, siempre tienes algo nuevo que aprender de ella. Te sientes como si te estuviera hablando a ti directamente. Es un libro vivo, es la palabra de Dios, confronta. Te dice el apóstol Pablo que es cortante como espada de dos filos. ¿Por qué te dice esto? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de sacar nuestras verdaderas intenciones, de penetrar y de cortar nuestra alma. Tiene la capacidad de mostrar nuestros verdaderos sentimientos y separa la luz de la sombra, la verdad de la mentira, lo santo de lo profano. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar nuestra verdadera condición, nos muestra quiénes somos en realidad, y nos sentimos confrontados cuando nosotros damos palabra. Así mismitico estamos siendo confrontados. No significa que si nosotros te damos una palabra, nosotros no estamos siendo confrontados. Al contrario, la palabra primero nos confronta a nosotros. La palabra primero debemos analizarlas nosotros para entonces después dársela a las personas, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros mismos cada vez que la leemos. Cierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es capaz de sacar nuestros sentimientos ocultos, nuestros pensamientos que estén ocultos. La palabra de Dios nos construye, nos restaura, nos edifica a nosotros como cristianos. Es la guía perfecta de todo cristiano. Es la mismísima voluntad de Dios. La palabra de Dios es algo que nosotros usamos en todo momento y hablamos con ella en todo momento, porque nos edifica. La palabra de Dios nos saca y nos libra de tentaciones. La palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos da aliento, nos da fuerza. La palabra de Dios es todo lo que nosotros como cristianos necesitamos para estar firmes en el camino de Dios, sabiendo que Él nos habla mediante ellas.
La palabra de Dios puede traer salvación. La palabra de Dios nos llena de humildad. La palabra de Dios nos da mansedumbre. La palabra de Dios nos convence poderosamente. Te exhorto a que leas, te exhorto que seas tú pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que te dé ese entendimiento para entender su palabra, que te ayude y que te dé esa hambre por querer escudriñar su palabra. Sabes, si muchas personas en este mundo tuvieran en su cabecera, y estuvieran constantemente leyendo la Biblia, estuviéramos libres de muchas cosas que están azotando a nuestro mundo. Estuviéramos muy lejos, ¿sabes? Muy lejos de hacer las cosas que Dios aborrece. Estuviéramos muy lejos de hacer cosas que a nosotros mismos nos hacen daño, porque en la palabra de Dios podemos encontrar paz. Entonces, le pido al Espíritu Santo de Dios, le pido, orando en ti esa hambre por escudriñar sus escrituras, que ponga en ti ese entendimiento para entender la palabra de Dios que Él ayudó a inspirar. Le pido al Espíritu Santo de Dios que siembre en ti el hacer como el querer, para que busques ser transformado por su palabra, para que busques hacer su voluntad, para que busques esa guía que es la Biblia de Dios, esa guía que está viva y que te habla y te da testimonio de la grandeza, da testimonio de nuestro Dios, te da testimonio de todo lo que ha hecho por su pueblo, te da testimonio de cómo Él libera, de cómo Él restaura, de cómo Él ama a sus hijos, te da testimonio del amor de nuestro Padre, cómo sacrificó a su único hijo porque tú seas salvo, y cómo ayudó e inspiró a 40 personas a escribir este libro para que hoy tú tengas dirección. Te exhorto a que busques de Dios, te exhorto a que te llenes, a que abras tu corazón para entender la palabra de Dios, a que busques más la Biblia, a que te familiarices con la palabra de Dios, a que entiendas que aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Esto es un libro vivo que te habla a ti, que te edifica a ti, que te restaura, que te puede convencer de pecado, y que si te confronta es porque te está mostrando tu verdadera condición. Entonces, ábrete a conocer la palabra de Dios, a verlo a través de su palabra. Los quiero.